Sí, sí, a veces cuando yo trato de expresar tu mensaje, Sí. yo encuentro dificultades, ¿no? Como no sale bien, yo tengo la sensación que no comunicar eso bien. No puedes comunicar con facilidad el mensaje, porque el mensaje es, sobre todo, experiencia. Entonces, explicar una experiencia, ¿cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? ¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color, por ejemplo? ¿Qué es el color rojo? O el color azul, para quien no lo ha visto. Pues si alguien ha visto el color azul, tú le hablas del color azul y el otro dice, claro, ya sé de qué hablas, ya sé de qué hablas. Pero ¿cómo explicas una experiencia que el otro no ha tenido? Entonces, cuando tú dices que tienes dificultades para comentar tu experiencia, yo digo que es muy razonable que pase eso. Es lo que pasa. No tienes cómo comunicarlo. Entonces, cuando quieres comunicar algo, tienes que lograr que la otra persona pueda hacer un esfuerzo de experiencia, de sentir eso, porque explicándoselo simplemente no vas a llegar a él. No vas a llegar a él. Y las experiencias que nosotros transmitimos son experiencias que tienen que ver no tanto con una cosa cotidiana, sino con una cosa bastante extraordinaria que sucede en uno. Las experiencias, sobre todo las experiencias que nos interesan tanto, que son las experiencias de cambio. Las experiencias de cambio que ya te he relatado en algún momento, que son muy distintas a las experiencias cotidianas porque son las experiencias que cambian a la gente. Cuando alguien se enamora por primera vez, se incendia su corteza y es como si caminara sobre nubes. Se siente blandito caminando. Es otra experiencia del espacio en que vive, otra experiencia de la relación entre personas. La experiencia del enamoramiento es una de las grandes experiencias. Pero ¿cómo transmitirla si alguien no ha tenido esa experiencia? Las experiencias del sueño son más cotidianas. Uno sueña cosas extraordinarias, cosas que uno no ve en la vida diaria. A veces cuando se despierta, todavía sigue la influencia del sueño en uno. Y a uno le resulta muy atractivo y muy profundo lo que ha sucedido adentro de los sueños. Pero uno comprende que esos sueños, que no es lo que sucede en la vida cotidiana, esos sueños trabajan en otro espacio mental, en otro lugar de la mente. Lo mismo que dijimos del enamoramiento, trabajan en otro lugar de la mente. No en el lugar de la mente en que trabaja la representación diaria. Pero existe entonces en cada uno de nosotros la capacidad de ubicarnos en otros lugares, de tomar otras profundidades. Nuestras experiencias se transmiten para producir esos cambios en la profundidad de la mente humana. El mensaje va ahí. El mensaje pega ahí. ¿Cómo puedes experimentar esas cosas? Bueno, ahora mismo podrías experimentar esas cosas. Dime, antes que nada, ¿tú tienes... habrás soñado alguna vez en tu vida? ¿Sí o no? Soñado, habrás tenido un sueño alguna vez en tu vida. Yo creo que uno conoce los sueños. Es un estado de conciencia distinto al que uno tiene en la vida cotidiana, el de los sueños, que tienen sobre uno mucha importancia y mucho poder, y a veces le cambian a uno la vida. Las experiencias de los sueños, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna vez te habrás enamorado? Puede ser, una vez, aunque sea. Es un tipo de experiencia que te puede cambiar la vida. Ese tipo de experiencias que se dan como en otro espacio,
como en otro nivel. Las experiencias del amor, por ejemplo. Las experiencias de los sueños. Esas que todos hemos tenido y que no solemos tener en cuenta, que nos olvidamos de ellas, son experiencias muy reveladoras en las que nosotros profundizamos. A veces, entrando en esas experiencias, sentimos como que viéramos por primera vez el mundo. Nunca he visto el mundo de ese modo y además dura muy poco tiempo. Dura poquísimo tiempo ver el mundo así y no puedo volver a eso después. A veces en el campo, como acá, veo una puesta de sol y en esa puesta de sol es como si entendiera todo por muy poco tiempo. Es entender todo de golpe por muy poco tiempo, ligado a esa puesta de sol, es para mí una experiencia de cambio que puede llegar a ser muy importante. Pero yo habitualmente no saco consecuencias de eso. Todas las personas han tenido experiencias de ese tipo, pero son muy pocas las personas que han profundizado en esas experiencias. Ahí entramos nosotros, en las experiencias que se dan en otro espacio mental, que se dan en otra situación mental, que se dan en otro estado de conciencia. En esas experiencias entramos nosotros. Y hay un pequeño librito que se llama La mirada interna, que explica bastante esas experiencias. Ese es el librito que nosotros pasamos y le decimos a la gente, medite este librito, fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Porque pronto va a salir el tema de, usted no va a estar aquí todo el tiempo, usted va a partir, todos vamos a partir, la vida se acaba en algún momento. ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir, porque partir es seguro que va a partir. Pero le gustaría tener alguna respuesta sobre esa materia. Bien, ese librito habla de estas cosas, estas experiencias hablan de estas cosas. ¿Qué pasa con la vida, con el sentido de la vida, con lo que pasa después de la vida? ¿Qué pasa con la muerte? Todas esas cosas son las que nos interesan. Y a mucha gente le interesan, por eso es que mucha gente escucha este mensaje, pero no disertamos mucho sobre el mensaje teórico o el mensaje de ideas, sino sobre esta cosa afectiva, conmocionante, experiencial. Sobre eso trabajamos con la gente que se acerca. Entonces la gente viene, pregunta, nosotros decimos, hagamos alguna experiencia y ya está. Y over the year, no, en todos los años. Sí, sí. Sobre los años. Tú expresas tu mensaje en varias formas. En distintas cosas. Y hay gente que dice, bueno, siempre cambias tu mente, Sí. cosas distintas. Sí. Pero para nosotros, para mí, no tengo esa sensación. ¿Cómo tú explicas esas formas? Pero tú tienes la sensación de que se trata siempre de lo mismo. De mismo, claro, hasta Exacto. lo primero. Es como si habláramos de traducciones de lo mismo, distintas traducciones, distintos lenguajes del mismo significado. Estas expresiones se dan porque la gente lo ve desde distintos ángulos. Y la gente pregunta desde distintos ángulos. Y la gente que pregunta de un ángulo tiene una respuesta que corresponde a ese ángulo, distinto al otro. Eso termina produciendo la gran confusión de que unos interpretan una cosa y otros otra. Nosotros que tenemos la cabeza tan cerrada, creemos siempre que la interpretación tiene que ser una.
Y resulta que las interpretaciones son diversas, porque son diversos los ángulos de las personas. Y eso ocurre con el lenguaje. Parece que fueran cosas distintas. En realidad es la misma historia en el fondo. Pero son traducciones distintas de ese mensaje. Son traducciones distintas. Tú lo has visto y tú tienes la experiencia de que siempre estamos hablando de lo mismo. Claro. Claro, sí. Siempre estamos hablando de lo mismo. Sí, es así. Es así. Y si tú hablas con alguien que no escucha antes de esa cosa, ¿qué tú pones como las cosas, la tema central? El tema central, el sufrimiento humano. Como tema central es el tema nuestro, el tema del sufrimiento. ¿Cómo existe el sufrimiento en el ser humano? ¿Cómo se vence el sufrimiento? ¿Por qué camino se va a un mayor sufrimiento? ¿Por qué camino se puede salir de ahí y llegar a otro lado? Ese es nuestro tema, el tema del sufrimiento. El sufrimiento no es simplemente el dolor físico. Nosotros hacemos una distinción grande entre dolor y sufrimiento. Uno puede sentir dolor porque tiene hambre, porque le duele el cuerpo, y bueno, y es la ciencia y es la justicia la que puede mejorar el dolor humano. Pero el sufrimiento humano es mental. Y el sufrimiento humano no se soluciona ni por el desarrollo de la ciencia, ni por el desarrollo de la justicia. Es un esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para entrar en otras regiones de la mente. Ese es nuestro tema. Ese es uno de nuestros temas. Lógicamente hay temas que están muy ligados al tema del sufrimiento, que es el tema de la ilusión. El tema del mundo que uno imagina, de las cosas que uno imagina sobre uno mismo, de las cosas que uno imagina sobre los demás. El tema de la ilusión es para nosotros clave y está muy ligado al sufrimiento. De acuerdo a cómo mueva uno sus ilusiones, también va a aumentar su sufrimiento o va a disminuir. Y el tema, por último, de las creencias, de las cosas que uno cree. El tema de las cosas que uno cree. Sobre los demás, sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre la vida, sobre la duración de la vida. Porque cuando uno está en estado normal haciendo cosas, siempre tiene la sensación y la creencia de que uno no se va a morir. Por supuesto, si a uno le preguntan, oiga, ¿usted se va a morir? Claro, va a decir, bueno, claro, sí, pero no lo dice. Pero en el fondo no lo cree. Sí, claro, es razonable, todos nos vamos a morir, pero no lo cree. Si lo sintiera en ese momento, temblaría como una hoja, se caería al suelo, por supuesto. De manera que el tema del sufrimiento, el tema de las ilusiones, el tema de la finitud, el tema de las creencias, esos son los temas interesantes para nosotros, esos son los temas en los que nosotros andamos. Sí, y la gente siempre piensa eso como, tiene en cuenta como cosa religiosa. Entonces, si tú crees en un Dios, si tú... ¿no? Claro. Pero resulta que nosotros no podemos meter nuestros temas en el campo de lo religioso, porque para estar en el campo de lo religioso hay que tener dioses, hay que tener sacerdotes, hay que tener libros sagrados, y para nosotros los dioses, o el Dios, que sería lo mismo, para nosotros no es algo confirmado, para nosotros es algo dudoso simplemente. Y si me dices, pero tú, ¿crees o no crees en Dios? Para mí no tiene ningún interés el tema.
Porque el Dios no es el que va a solucionar mi problema de sufrimiento. El Dios no es el que va a solucionar mi problema de futuro. De ninguna manera. Y los que dicen que tienen a Dios para solucionar esos problemas, sufren tanto, tienen tantos problemas de futuro, tanta inseguridad, tantas cosas que uno duda de que ellos, a su vez, crean en Dios. Entonces pongámoslo más simple, pongámoslo más fácil. Dios es algo no seguro. Y a partir de ahí empiece sobre usted mismo a hacer los cambios y a hacer las cosas. Bueno, yo creo en Dios, nos va a decir uno, otro va a decir yo no creo en Dios, y nosotros le vamos a decir, Dios es algo no seguro. ¿Cómo que es algo no seguro? Claro, claramente es algo no seguro. Basta que yo le diga a usted que Dios es no seguro para que sea no seguro. Sí, pero es que yo creo, va a decir el otro. Usted cree, pero yo le digo que es no seguro. Se da cuenta que se introduce el tema de la inseguridad de los dioses. Y si Dios es algo no seguro, acá hay problemas para todos lados. Si Dios es algo no seguro, mucho menos seguro es todavía que alguien utilice a los dioses para imponer cosas. Eso es mucho peor todavía. Entonces, yo pongo eso en dos partes. Sí. Uno por la creyente y el otro por la... Sí. Entonces, ¿qué tú dices a la creyente, a la gente que cree en Dios? ¿Qué tú dices a ellos? Yo lo que le digo es que él crea o no crea, perfecto. Me parece muy bien que crea o que no crea, me da igual. Pero que ese no es el tema para salir del mundo del sufrimiento y para crear un nuevo tipo de ser humano. Ese no es el tema. Eso es lo que le digo a la gente que cree. Que crea. Y si me dice que no cree, pues que no crea. Porque el tema es otro. El tema es otro. No es el tema de que cree en Dios o no cree en Dios. El tema es cómo soluciona sus problemas existenciales. Y lo existencial no se resuelve porque crea o no crea en Dios. Y basta verlo, uno lo puede experimentar. Tome, así como si hiciéramos una receta, tome 3 cucharadas de azúcar, tome a una persona que tenga fuertes creencias en Dios. Y pregúntele cómo ha solucionado sus problemas en la vida, cómo ha solucionado sus angustias, sus temores, y luego tome a otra persona que no cree en Dios. Y pregunte cómo ha solucionado sus temas, sus temores, Y nos vamos a encontrar que en los dos casos, que son tan distintos porque unos creen en Dios y otros no, nos vamos a encontrar con que son muy parecidos porque tienen las mismas angustias, los mismos temores, la misma desesperación por morirse. Entonces nosotros decimos, estos son temas muy interesantes, pero no vienen al caso. Lo que viene al caso es el estudio, la profundización del tema del sufrimiento. Eso viene al caso. Viene al caso el entender que las creencias no son las que solucionan los problemas. Viene al caso el entender que uno vive temiendo cosas, lleno de temores, lleno de angustias. Eso es lo que a nosotros nos parece importante destacar. Eso. Y a esa persona que nunca escucha nada de eso, y llega ahora, escucha, ¿qué tú dices a él? ¿Cómo comienza? ¿Cómo yo puedo comenzar a superar mi sufrimiento? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué es el primer paso? Yo no le digo a él nada. Es él el que se acerca a preguntar. Eso es importante también. Ni siquiera tenemos cómo llegar a la gente. No tenemos medios de difusión. Jamás tenemos que ver con lo que nosotros comentamos a través de los medios de difusión porque ha sido manipulado. Así que no llegamos a la gente nosotros.
Nosotros somos una voz que habla en el desierto. Es la gente la que llega a nosotros. La gente nos pregunta, ¿qué es eso que hablan de la experiencia? ¿Qué es eso que hablan ustedes del sufrimiento? ¿Qué es? Es la gente la que nos pregunta. Y nosotros decimos, y unos van respondiéndole a otros. Así que no tratamos de hacer proselitismo como podría entenderse el proselitismo. Nosotros explicamos nuestras cosas porque hay gente que le interesan esas cosas. Y hay mucha gente que le interesan esas cosas. Y me parece que hay cada vez más gente. Y bueno, son otras formas. Estamos en otro tipo de sociedad. Estamos en las sociedades posmodernas, donde las ideas de la modernidad ya no funcionan. Estamos muy lejos del Renacimiento y estamos muy lejos de la edad moderna. Ya no se mueve esto con explicación de doctrinas, con explicación de eficiencias, como si fueran los grandes valores. No, eso ya no funciona. Funcionan otras cosas, cuesta todavía un poquito la gente entender que ya los valores han cambiado, que el mundo es diferente y que ese proselitismo ramplón de las ideologías ya no está funcionando. Eso para la gente es un problema. Bueno, van a tener unos poquitos años más de problemas, pero esto va a ir mejorando. Es una óptica muy interesante y no muy común. No es muy común. Un poquito de tiempo más de problemitas de estas cosas. Pero les va a pasar con las ideologías lo que pasa en la vida cotidiana con ciertas ilusiones que uno tiene, que no quiere sacarse esas ilusiones. No quiere despojarse de esas ilusiones que uno tiene porque creen que gracias a esas ilusiones ellos pueden vivir. Finalmente esas ilusiones se caen y ahí uno empieza a sentir mayor libertad que la que uno suponía. Con las ideologías pasa así. Mucha gente cree que tiene que tener esa ideología. Porque si uno no tiene esa ideología, bueno, ¿para qué va a vivir? Y resulta que lo que tiene es una ilusión grande como una casa, que es un problema porque le deforma la realidad. Así que yo digo que está cambiando el mundo y que la gente sin mucho problema en poco tiempo más va a ir quitándose las ideologías. Una vestimenta que hoy le queda chica. Pero eso no es porque el hombre se esté cayendo, el ser humano al revés, es porque está creciendo. Y las vestimentas le quedan chicas, las ideologías le quedan chicas, las ilusiones le quedan chicas. Es el crecimiento del ser humano el que le da la sensación de asfixia en este momento histórico. Vamos bien. No es tan mala la cosa, pero necesitamos un poco más de tiempo. Otra pregunta. Hay gente que dice que tú eres un hombre como otros. Muy bien. Hay otros que dicen que tú eres un profeta. Ajá. Hay otros que dicen que tú eres un demidios, un dios, bueno, un diablo. Sí. Muchas cosas. Yo creo que la gente tiene derecho a decir todo eso. ¿Y qué? No me preocupa lo más mínimo. Que alguien diga, bueno, pero es un profeta. Y ni quita ni pone. Es una persona común. Y si el tema está en cómo puede hacer uno para salir de los problemas del sufrimiento, del dolor, de todas esas cosas. Para nada se deforma el mensaje por el hecho de que la gente crea una cosa o crea otra.